El arrepentimiento debe acompañar al perdón. Es claro por el texto que hemos estado citando últimamente, que el arrepentimiento está ligado al perdón de los pecados. En Hechos 5:31 leemos que Jesús es exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Estas dos bendiciones vienen de esa sagrada mano que una vez fue clavada al madero, pero ahora está alzada en gloria. El arrepentimiento y el perdón están remachados juntos por el eterno propósito de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El arrepentimiento ha de ir con la remisión, y verás que es así, si piensas un poco sobre el asunto. No puede ser que el perdón del pecado sea otorgado a un pecador impenitente. Esto lo confirmaría en sus malos caminos, y le enseñaría a minimizar el mal. Si el Señor dijera, tú amas el pecado y vives en él, y vas de mal en peor, pero no importa, yo te perdono. Esto sería proclamar una horrible licencia para la iniquidad. Los cimientos del orden social serían arrancados, y se daría una anarquía moral. Yo no podría decir cuántos innumerables males ocurrirían con toda certeza si pudieran separar el arrepentimiento del perdón, y pasar por alto el pecado, mientras el pecador permaneciera tan encariñado con él como siempre. En la propia naturaleza de las cosas, si creemos en la santidad de Dios, debe ser que si continuamos en nuestro pecado, y no nos arrepentimos de él, no podemos ser perdonados, sino que cosecharemos las consecuencias de nuestra obstinación. De conformidad a la infinita bondad de Dios, se nos promete que si abandonamos nuestros pecados, confesándolos, y si por fe aceptamos la gracia que es provista en Cristo Jesús, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero en tanto que Dios viva, no puede haber ninguna promesa de misericordia para aquellos que continúan en sus caminos perversos y se niegan a reconocer sus transgresiones. En verdad, ningún rebelde puede esperar que el Rey perdone su traición, mientras permanezca en abierta rebeldía. Nadie puede ser tan insensato como para imaginar que el juez de toda la tierra quitará nuestros pecados, aunque rehusemos repudiarlos nosotros mismos. Además, ha de ser así por la integridad de la divina misericordia. Esa misericordia que pudiera perdonar el pecado y sin embargo, permitiera que el pecador viviera en él, sería superficial e insuficiente. Sería una misericordia deformada y desigual, coja de uno de sus pies y seca en cuanto a una de sus manos. ¿Cuál pensarías tú que es el mayor privilegio? ¿La limpieza de la culpa del pecado o la liberación del poder del pecado? No voy a intentar pesar en la balanza dos misericordias tan sobresalientes. Ninguna de las dos habría podido venir a nosotros aparte de la preciosa sangre de Jesús. Pero me parece que ser liberado del dominio del pecado, ser hecho santo, ser hecho semejante a Dios, ha de ser reconocido como la mayor de las dos. Si se ha de establecer una comparación. Ser perdonado es un inmensurable favor. Lo convertimos en una de las primeras notas de nuestro salmo de alabanza. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero si pudiéramos ser perdonados, y luego se nos permitiera amar el pecado, gozar de deleites inicuos y revolcarnos en la lascivia, ¿de qué nos serviría tal perdón? ¿Acaso no resultaría ser una golosina envenenada que podría destruirnos muy eficazmente? Ser lavado, y sin embargo, permanecer en el cieno, ser pronunciado limpio, y sin embargo, mostrar la mancha blanca de la lepra en el rostro, sería el peor remedio de misericordia. ¿De qué serviría sacar al hombre fuera de su sepulcro si lo dejas muerto? ¿Para qué llevarlo a la luz si todavía está ciego? Nosotros damos gracias a Dios porque quien perdona nuestras iniquidades, también sana nuestras enfermedades. Quien nos lava de las manchas del pasado, también nos levanta de los perversos caminos del presente, y nos guarda de caer en el futuro. Debemos aceptar gozosamente tanto el arrepentimiento como la remisión. No pueden ser separados. La herencia del pacto es una e indivisible, y no ha de ser dividida. Dividir la obra de la gracia sería partir el niño vivo en dos mitades, y quienes permitieran esto no tienen interés en él. Te preguntaré a ti, que estás buscando al Señor, ¿estarías satisfecho con una sola de estas misericordias? ¿Estarías contento, querido lector,
si Dios te perdonara tu pecado, y luego te permitiera ser tan mundano y tan perverso como antes? Oh no, el espíritu vivificado es más temeroso del pecado mismo que de sus resultados penales. El clamor de tu corazón no es, ¿quién me librará del castigo?, sino, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me habilitará para vivir sobre la tentación y para ser santo como Dios es santo? Puesto que la unidad del arrepentimiento con la remisión concuerda con el deseo de la gracia. Y puesto que es necesaria para la integridad de la salvación y para la santidad, ten la seguridad que la unión ha de permanecer. El arrepentimiento y el perdón son juntados en la experiencia de todos los creyentes. Jamás hubo una persona que se hubiera arrepentido genuinamente del pecado con un arrepentimiento de fe, que no haya sido perdonado. Por otro lado, nunca hubo una persona perdonada que no se hubiera arrepentido de su pecado. No dudo en afirmar que debajo de la cubierta del cielo nunca hubo, no hay, y no habrá nunca caso alguno de pecado lavado, a menos que, al mismo tiempo, el corazón hubiere sido conducido al arrepentimiento y a la fe en Cristo. El odio al pecado y un sentido de perdón entran juntos y permanecen juntos en el alma mientras vivamos. Estas dos cosas actúan y reaccionan la una sobre la otra. El hombre que es perdonado se arrepiente, y el hombre que se arrepiente es también perdonado con toda certeza. Recuerda primero que el perdón conduce al arrepentimiento. Cantamos con palabras de Hart, la ley y los terrores solo endurecen, todo el tiempo que operan solos. Pero un sentido del perdón comprado con sangre pronto disuelve un corazón de piedra. Cuando estamos seguros de que hemos sido perdonados, entonces aborrecemos la iniquidad. Y yo supongo que cuando la fe crece hasta la plena seguridad, de tal forma que estamos seguros más allá de toda duda, de que la sangre de Jesús nos ha lavado y dejado más blancos que la nieve, es entonces que el arrepentimiento alcanza su mayor altura. El arrepentimiento crece conforme crece la fe. No te equivoques al respecto. El arrepentimiento no es cosa de días y semanas, de una penitencia temporal que ha de terminar tan rápido como sea posible. No, es la gracia de toda una vida, como la fe misma. Los hijitos de Dios se arrepienten, y también lo hacen los jóvenes y los padres. El arrepentimiento es el inseparable compañero de la fe. Todo el tiempo que andamos por fe y no por vista, la lágrima del arrepentimiento brilla en el ojo de la fe. El arrepentimiento que no viene de la fe en Jesús no es verdadero arrepentimiento, y la fe que no está teñida con arrepentimiento no es verdadera fe en Jesús. La fe y el arrepentimiento, como gemelos siameses, están vitalmente juntos. En la proporción en la que creemos en el amor perdonador de Cristo, en esa proporción nos arrepentimos, y en la proporción en la que nos arrepentimos del pecado y odiamos el mal, nos regocijamos en la plenitud de la absolución que Jesús se digna conceder. No valorarás nunca el perdón a menos que sientas arrepentimiento, y nunca probarás el trago más profundo del arrepentimiento mientras no sepas que eres perdonado. Podría parecer algo extraño, pero así es. La amargura del arrepentimiento y la dulzura del perdón se mezclan en el sabor de toda vida de gracia y constituyen una felicidad incomparable. Estos dos dones del pacto conforman una seguridad mutua, uno del otro. Si yo sé que me arrepiento, yo sé que soy perdonado. ¿Cómo he de saber que soy perdonado sino sabiendo también que he retornado de mi antigua ruta pecaminosa? Ser un creyente es ser un penitente. La fe y el arrepentimiento no son sino dos rayos de la misma rueda, dos brazos del mismo arado. El arrepentimiento ha sido muy bien descrito como un corazón quebrantado por el pecado y separado del pecado. E igualmente se podría decir de él muy bien que es un retorno y un regreso. Es un cambio de mente de un tipo sumamente radical y completo, y va acompañado de la aflicción por el pasado y de la resolución de enmienda en el futuro. El arrepentimiento consiste en abandonar los pecados que amábamos antes, y mostrar que en verdad nos afligimos, no amándolos más. Ahora, siendo ese el caso, podemos tener la certeza de que somos perdonados,
pues el Señor nunca quebrantó un corazón por el pecado y separó del pecado, sin perdonarlo. Si por otro lado disfrutamos del perdón por medio de la sangre de Jesús, y somos justificados por fe, y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, sabemos que nuestro arrepentimiento y fe son legítimos. No consideres tu arrepentimiento como la causa de tu remisión, sino como su compañero. No esperes ser capaz de arrepentirte hasta que veas la gracia de nuestro Señor Jesús y su disposición a borrar tu pecado. Mantén cada una de estas cosas en su lugar y contémplalas en su relación mutua. Ellas son las columnas Jaquín y Boaz de la experiencia salvadora. Quiero decir que son comparables a los dos grandes pilares que estaban al frente de la casa del Señor, formando una entrada majestuosa a ese lugar santo. Nadie viene a Dios rectamente a menos que pase entre los pilares del arrepentimiento y la remisión. El arco iris de la gracia del pacto ha sido desplegado en toda su belleza sobre tu corazón, cuando las lágrimas del arrepentimiento han sido iluminadas por la luz del pleno perdón. El arrepentimiento del pecado y la fe en el perdón divino son el hilo y la textura del tejido de la conversión real. Por estas señales conoces a un verdadero israelita. Pero regresemos al texto de la Escritura sobre el que estamos meditando. Tanto el perdón como el arrepentimiento brotan de la misma fuente, y son otorgados por el mismo Salvador. El Señor Jesús en su gloria concede ambos a las mismas personas. No podrías encontrar la remisión ni el arrepentimiento en ninguna otra parte. Jesús los tiene disponibles y está preparado para concederlos ahora, y concederlos muy libremente a todos los que los acepten de sus manos. No debemos olvidar que Jesús proporciona todo lo que es necesario para nuestra salvación. Es sumamente importante que todos los que buscan la misericordia recuerden esto. La fe es tanto el don de Dios como lo es el Salvador sobre quien descansa esa fe. El arrepentimiento del pecado es tan verdaderamente la obra de la gracia como lo es el ofrecimiento de una expiación por medio de la cual el pecado es borrado. La salvación, de principio a fin, es solamente por gracia. No me han de malinterpretar. No es el Espíritu Santo quien se arrepiente. Él no ha hecho nunca nada de lo que deba arrepentirse. Si pudiera arrepentirse, no resolvería el caso. Nosotros mismos debemos arrepentirnos de nuestro propio pecado, o no seríamos salvos de su poder. No es el Señor Jesucristo quien se arrepiente. ¿De qué habría de arrepentirse? Nosotros mismos nos arrepentimos con el pleno consentimiento de cada facultad de nuestra mente. La voluntad, los afectos, las emociones, todos trabajan conjuntamente de todo corazón en el bendito acto de arrepentimiento por el pecado. Y sin embargo, detrás de todo lo que es nuestro acto personal, hay una santa influencia secreta que derrite el corazón, proporciona contrición y produce un cambio completo. El Espíritu de Dios nos ilumina para ver qué es el pecado, y así lo hace repulsivo a nuestros ojos. El Espíritu de Dios también nos vuelve hacia la santidad, nos hace apreciarla de corazón, amarla y desearla, y así nos da el ímpetu por el cual somos conducidos progresivamente de una etapa a otra de santificación. El Espíritu de Dios produce en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Debemos someternos a ese buen espíritu de inmediato, para que nos conduzca a Jesús, quien nos dará libremente la doble bendición del arrepentimiento y la remisión, según las riquezas de su gracia. Por gracia sois salvos. ¿Cómo es otorgado el arrepentimiento? Regresando al grandioso texto, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nuestro Señor Jesucristo ha ascendido para que la gracia descienda. Su gloria es empleada para dar mayor difusión a su gracia. El Señor no ha dado un solo paso hacia arriba excepto con el único propósito de llevar consigo arriba a los pecadores creyentes. Él es exaltado para dar arrepentimiento, y esto veremos si recordamos unas cuantas grandes verdades. La obra que nuestro Señor Jesús ha realizado ha hecho que el arrepentimiento sea posible, disponible y aceptable. La ley no hace mención alguna del arrepentimiento, sino dice claramente:
El alma que pecare, esa morirá. Si el Señor Jesús no hubiera muerto y resucitado y ascendido al Padre, ¿cuánto valdría tu arrepentimiento o el mío? Podríamos sentir el remordimiento con sus horrores, pero nunca el arrepentimiento con sus esperanzas. El arrepentimiento, como un sentimiento natural, es un deber común que no merece ningún encomio. En verdad, está tan mezclado generalmente con un temor egoísta al castigo, que el cálculo más generoso lo tasaría en muy poco. Si Jesús no hubiera intervenido obrando una abundancia de méritos, nuestras lágrimas de arrepentimiento habrían equivalido a otras tantas gotas de agua vertidas en el suelo. Jesús es exaltado en lo alto, para que por el poder de su intercesión, el arrepentimiento pueda tener un lugar ante Dios. En este respecto, Él nos da el arrepentimiento porque coloca al arrepentimiento en una posición de aceptación, que de otra manera no habría podido ocupar nunca. Cuando Jesús fue exaltado en lo alto, el Espíritu de Dios fue derramado para obrar en nosotros todas las gracias necesarias. El Espíritu Santo crea el arrepentimiento en nosotros, renovando sobrenaturalmente nuestra naturaleza y extrayendo el corazón de piedra de nuestra carne. Oh, no te quedes inmóvil forzando tus ojos para que derramen unas lágrimas imposibles. El arrepentimiento no brota de una naturaleza renuente, sino que proviene de la gracia soberana e inmerecida. No entres en tu recámara para darte golpes de pecho para extraer de un corazón de piedra sentimientos que no están allí. Pero vete al Calvario y mira cómo murió Jesús. Alza tus ojos a los montes de donde viene tu socorro. El Espíritu Santo ha venido a propósito para cubrir con su sombra los espíritus de los hombres y engendrar arrepentimiento en su interior, de la misma manera que una vez se movió sobre el caos y produjo orden. Musita tu oración a Él. Bendito Espíritu mora en mí. Dame un corazón blando y humilde, para que pueda odiar el pecado y arrepentirme sinceramente de él. Él oirá tu clamor y te responderá. También recuerda que cuando nuestro Señor Jesús fue exaltado, no solo nos dio arrepentimiento enviándonos el Espíritu Santo, sino consagrando todas las obras de la naturaleza y de la providencia a los grandes propósitos de nuestra salvación, de tal forma que cualquiera de ellas puede llamarnos al arrepentimiento, ya sea que cante, como el gallo de Pedro, o sacuda la prisión como el terremoto del carcelero. Nuestro Señor Jesús gobierna todas las cosas de aquí abajo, sentado a la diestra de Dios, y las hace trabajar en conjunto para la salvación de sus redimidos. Él usa cosas amargas y golosinas, pruebas y alegrías para producir en los pecadores una mejor mente para con su Dios. Has de estar agradecido por la providencia que te ha hecho pobre, o enfermo, o triste, pues mediante todo esto, Jesús obra la vida de tu espíritu y te vuelve hacia Él. La misericordia del Señor cabalga con frecuencia hasta la puerta de nuestros corazones, sobre el caballo negro de la aflicción. Jesús usa todo el rango de nuestra experiencia para desacostumbrarnos de la tierra y atraernos al cielo. Cristo es exaltado al trono del cielo y de la tierra para que por todos los procesos de su providencia someta a los corazones empedernidos al ablandamiento misericordioso del arrepentimiento. Además, Él está obrando en este instante por todos sus susurros a la conciencia, por su libro inspirado, por quienes defendemos ese libro, y por amigos que oran y por personas de corazones sinceros. Él puede enviarte una palabra que golpeará tu corazón rocoso como si fuera la vara de Moisés, y hará brotar torrentes de arrepentimiento. Él puede traer a tu mente algún texto ablandador tomado de la Santa Escritura que te conquistará muy rápidamente. Él puede ablandarte misteriosamente y hacer que una santa estructura de mente se introduzca furtivamente en ti cuando menos lo esperas. Puedes estar seguro de que aquel que ha ido a su gloria y que fe elevada a todo el esplendor y majestad de Dios, tiene abundantes maneras de obrar el arrepentimiento en aquellos a quienes concede el perdón. Incluso ahora está esperando darte el arrepentimiento. Pídeselo de inmediato. Observa con mucho consuelo que el Señor Jesucristo otorga este arrepentimiento a las personas más indignas del mundo. Él es exaltado para dar arrepentimiento a Israel. A Israel,
En los días cuando los apóstoles hablaron así, Israel era una nación que había pecado muy ruinmente contra la luz y el amor. Y había coronado su culpa crucificando al Señor, y atreviéndose a decir: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Vamos, ellos fueron los que inmolaron a Jesús, y sin embargo, Él es exaltado para darles a ellos arrepentimiento. ¡Qué prodigio de gracia! Escucha entonces. Si tú has sido educado bajo la más brillante luz cristiana, y sin embargo, la has rechazado, hay todavía esperanza. Si tú has pecado contra la conciencia, y contra el Espíritu Santo, y contra el amor de Jesús, hay espacio todavía para el arrepentimiento. Aunque fueras tan duro como el incrédulo Israel de antaño, el ablandamiento puede llegarte todavía, ya que Jesús es exaltado y revestido de poder ilimitado. Para quienes llegaron más lejos en la iniquidad y pecaron con especial agravamiento, el Señor Jesús es exaltado para darles arrepentimiento y perdón de pecados. Dichoso soy por tener un evangelio tan pleno que puedo proclamar. Dichosos ustedes, porque se les permite escucharlo. Los corazones de los hijos de Israel se habían endurecido como una piedra adamantina. Lutero solía considerar imposible convertir a un judío. Nosotros estamos lejos de estar de acuerdo con él. Y sin embargo, hemos de admitir que la simiente de Israel ha sido sumamente obstinada en su rechazo del Salvador durante todos estos siglos. Verdaderamente, dijo el Señor, Israel no me quiso a mí. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, en favor de Israel, nuestro Señor Jesús es exaltado para el otorgamiento del arrepentimiento y la remisión. Tal vez mi lector sea un gentil y pudiera tener un corazón muy obstinado que se ha opuesto firmemente en contra del Señor Jesús durante muchos años. A pesar de ello, nuestro Señor puede obrar el arrepentimiento en él. Pudiera ser que te sentirás forzado a escribir como William Hone lo hizo cuando se rindió al amor divino. Él fue el autor de esos volúmenes sumamente entretenidos titulados El libro de cada día, quien en otra época había sido un decidido infiel. Cuando fue rendido por la gracia soberana, escribió: «El corazón más altivo que jamás haya latido ha sido rendido en mí. La voluntad más indómita que se ha erguido para escarnecer tu causa y ayudar a tus enemigos ha sido sofocada, mi Señor, por ti. Tu voluntad y no la mía sea hecha, mi corazón tuyo siempre sea, confesándote la poderosa palabra, mi Salvador Cristo, mi Dios, mi Señor, tu cruz será mi signo». El Señor da el arrepentimiento a los individuos más indignos, convirtiendo a los leones en corderos y a los cuervos en palomas. Miremoslo a Él para que este gran cambio sea obrado en nosotros. Ciertamente la contemplación de la muerte de Cristo es uno de los métodos más seguros y rápidos de alcanzar el arrepentimiento. No te quedes inmóvil tratando de extraer el arrepentimiento del pozo seco de la naturaleza corrompida. Es contrario a las leyes de la mente suponer que puedes forzar tu alma para entrar en ese estado de gracia. Lleva tu corazón en oración a aquel que lo entiende, y di: «Señor, límpialo. Señor, renuévalo. Señor, obra el arrepentimiento en mi corazón». Entre más procures producir emociones penitentes en ti, te verás más frustrado. Pero si piensas con fe en Jesús que murió por ti, irrumpirá el arrepentimiento. Medita en el derramamiento de la sangre del Señor por amor a ti. Pon delante del ojo de tu mente la agonía y el sudor sangriento, la cruz y la pasión. Y mientras hagas esto, aquel que soportó todo este dolor te mirará, y con esa mirada hará por ti lo que hizo por Pedro, al punto que tú también saldrás y llorarás amargamente. Quien murió por ti puede hacer que mueras al pecado por su espíritu de gracia, y quien ha ido a la gloria en favor tuyo puede atraer a tu alma en pos de sí, lejos del mal y orientado a la santidad. Estaré contento si dejo este único pensamiento contigo. No busques bajo el hielo para encontrar el fuego, ni esperes en tu propio corazón natural para encontrar el arrepentimiento. Busca la vida en quien vive.
Mira a Jesús para todo lo que necesitas entre la puerta del infierno y la puerta del cielo. No busques nunca en ninguna otra parte lo que Jesús quiere otorgar, sino debes recordar: Cristo es todo.